Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 9, integrado por Nidia Méndez, María José Mut y su servidora Alice Moreta. Vamos a presentar lo que es la estructura de capital. La cuestión de la estructura de capital y la teoría de Pastel. En un inicio, tal vez muchos administradores habían cuestionado cómo debe elegir una empresa su razón de deuda a capital. Y este enfoque, para enfrentar lo que es la cuestión de la estructura de capital, se denomina como modelo de Pastel. Y tal vez nos hemos preguntado ¿por qué justamente lleva este nombre de modelo de pastel? Donde podemos observar en esta imagen que el pastel en cuestión es lo que es la suma de los derechos financieros sobre la empresa, deuda y capital, que es en este caso. Y se puede definir que el valor de la empresa es una suma, donde tenemos que B, que es el valor de la empresa, es igual a la suma de B, que es el valor del mercado de la deuda, más S, que es el valor del mercado de capital. Y en la figura que tenemos en pantalla, donde se presentan dos formas posibles de dividir este pastel entre lo que son las acciones y los bonos, tenemos que 40% corresponde a lo que son las acciones, mientras que el 60% viene siendo lo que son los bonos. De manera contraria sucede de igual manera que tenemos 60% para acciones y 40% para bonos. Si la meta de lo que es la administración de la empresa es hacer a la compañía tan valiosa como sea posible, se debe elegir lo que es la razón de deuda a capital que haga el pastel, es decir, lo que es el valor total, lo más grande posible. La maximización del valor de la empresa frente a la maximización de los intereses de los accionistas. Se puede observar lo que tenemos un ejemplo que son $100 valor de mercado y cada una de sus 100 acciones se venden en $10 y se solicita un préstamo de $500. Este ejemplo se puede explicar el porqué de los administradores que tratan de maximizar el valor de la empresa y se puede desprender que los cambios de la estructura de capital pues benefician a los accionistas sí y solo si el valor de la empresa va a aumentar. De igual manera pues este puede perjudicar donde los accionistas sí y solo si el valor de las empresas disminuye. Este resultado pues es válido para los diferentes tipos de cambio de lo que es la estructura de capital. De igual manera, sucede que los administradores pues deben de elegir lo que es la estructura de capital que considere que tiene el valor más alto para la empresa, porque esa estructura de capital será la más beneficiosa para los accionistas. Apalancamiento financiero y valor de la empresa. Tenemos un ejemplo donde los activos de la empresa son $8,000, existen 400 acciones de la empresa que fueron totalmente financiadas con acciones, lo cual implica un valor de mercado de $20 por acción. La emisión de la deuda propuesta es de $4,000, lo que dejaría $4,000 en acción y una tasa de interés del 10%. Esta compañía pues no tiene deuda en su estructura de capital, por lo que la empresa considera la emisión de deuda para recomprar una parte de sus acciones. Su estructura de capital actual y la estructura de capital propuesta se presenta en esta tabla que tenemos, donde los activos de la empresa son de $8,000 y existen 400 acciones de la empresa totalmente financiadas con acciones, lo que va a implicar un valor de mercado de $20 por acción y la emisión de la deuda propuesta es de $4,000, lo que dejaría $4,000 en acción y una tasa de interés para ambos casos del 10%. Se muestra un efecto de las condiciones económicas sobre las utilidades por acción de la estructura de capital actual, lo que fueron por completo financiadas con acciones. Se puede considerar que en la columna intermedia, que es aquella donde se espera que las utilidades sean de $1,200, esto es debido a que los activos ascienden a $8,000, mientras que el rendimiento sobre los activos es de 15%, y esto iguala a que los activos sean iguales al capital accionario en el caso de la empresa totalmente financiada con capital, por lo que el rendimiento sobre el capital también llega a ser del 15%, mientras que las utilidades por acción son de 3 pesos. Algunos cálculos podrían llegar a determinar que sean entre $1 y $5 en los casos de recesión y expansión, respectivamente cada uno.
En el caso del apalancamiento se presenta en esta tabla que tenemos en pantalla. En los tres estados económicos se puede identificar que lo que es la tasa es igual manera la misma. Por esta razón, pues se puede calcular que existe un interés del 20% para este ejemplo. La deuda es de $4,000, por lo que el interés es de $400. Por lo tanto, las utilidades después de intereses son de 800. En el caso intermedio, que viene siendo el esperado, es cuando, debido a que el capital es de $4,000, la tasa es del 20% y las utilidades por acción llegan a $4. Lo que se puede determinar que en el caso de recesión y expansión está entre 0 y $8 respectivamente cada uno. Se pudo observar que el efecto del apalancamiento financiero depende de las utilidades de la compañía antes de intereses. Si estas son iguales a $1,200, el rendimiento sobre el capital es más alto en la estructura propuesta. Si las utilidades antes de intereses son iguales a $400, se puede determinar que lo que es el rendimiento sobre el capital es más alto en la estructura actual. Tenemos lo que es una gráfica donde la línea continua representa lo que es el caso de la ausencia del apalancamiento. La línea empieza en lo que es el origen y este indica cuáles son las utilidades por acción y esas serían pues de cero si las utilidades antes de intereses también lo fueran. Las utilidades por acción aumentan también con un incremento de las utilidades antes de intereses. Y esta línea punteada representa lo que son los $4,000 de deuda. Y en el caso de las utilidades por acción son negativas, se puede llegar a determinar que las utilidades antes de intereses son de cero. Esto es así porque se deben de pagar lo que son los $400 de intereses al margen de las utilidades de la empresa. Considerando que la pendiente de ambas líneas, eh, tanto de la línea punteada, que llega a ser más alta que la pendiente de la línea continua, ocurre porque la compañía apalancada tiene menos acciones en circulación que la empresa no apalancada, por lo que cualquier incremento de las utilidades antes de intereses conduce a un incremento en lo que son las utilidades por acción en el caso de la empresa apalancada, porque el incremento de las utilidades no se va a distribuir entre un menor número de acciones. En razón de que la línea punteada tiene una intersección más baja, aunque tenga una pendiente más alta, las dos líneas siempre se van a entrecruzar. El punto de equilibrio ocurre cuando llega a lo que son los $800 de utilidades antes de intereses. Puesto que el punto de equilibrio está entre los $800, las utilidades por arriba de la cantidad pues conducen a unas utilidades por acción mayores en el caso que la empresa apalancada, mientras que las utilidades inferiores a $800 conducen a utilidades por acción mayores en el caso de la empresa no apalancada. La elección entre deuda y capital. En este punto, pues tal vez pensamos que el apalancamiento es beneficioso porque se espera que las utilidades por acción sean de $4 con un apalancamiento y solo de $3 sin él. Sin embargo, el apalancamiento también pues crea lo que es un riesgo y se puede tener lo que es una recesión. En el caso donde las utilidades por acción son más altas, es decir, $1 frente a $0, en el caso de lo que es la empresa no apalancada. Por lo tanto, cuando un inversionista que tiene aversión al riesgo, este podría preferir lo que es la empresa totalmente financiada con capital, mientras que un inversionista neutral hacia riesgo o con menos aversión al riesgo podría preferir lo que es el apalancamiento. Dado esto, pues se cuestiona uno, ¿no? ¿Qué estructura de capital es mejor? Y en ello, pues existe un argumento de que una empresa no puede cambiar el valor total de sus valores que se encuentran en circulación, modificando las proporciones de la estructura de capital. Es decir, el valor de la empresa siempre es el mismo en diferentes estructuras de capital, por lo que ninguna estructura de capital es mejor o es peor que cualquier otra para los accionistas de la empresa. Este resultado más bien se puede considerar como algo pesimista, y existe lo que es la proporción 1 de mm,
que menciona que se basa en lo que es el supuesto de que los individuos pueden obtener préstamo en las mismas condiciones de las corporaciones. En la práctica, pues los individuos a menudo enfrentan a tasas de intereses más altas para los préstamos que son de manera personal en comparación con las corporaciones. Sin embargo, las tasas de intereses para los préstamos personales no suelen ser significativamente más altas que a la que le ofrecen a las corporaciones. Esto es debido a que existe una garantía de los activos y la regulación de los márgenes de la deuda, que esto va a minimizar lo que es el riesgo del cumplimiento. Entonces, pues podemos decir que el apalancamiento no cambia el valor total de una empresa en un mercado perfecto sin impuesto. Más bien, la decisión entre usar deuda o capital no afecta el valor total de la empresa, pero sí puede influir en el riesgo y el rendimiento esperado afectado en lo que son las preferencias de los inversionistas. Los individuos que desean comprar acciones o solicitar fondos de préstamo pueden hacerlo, y esto puede ser mediante lo que es la apertura de una cuenta de margen con un corredor, siempre y cuando quede bajo un acuerdo donde el corredor le preste a una persona una parte del precio de su compra. Por ejemplo, para que quede un poco más conciso, un individuo podría comprar $10,000 de acciones, esto distribuido 6,000 en sus fondos y 4,000 mediante un préstamo del corredor. Si el precio de las acciones fueran de $9,000 al día siguiente, el capital neto del individuo en la cuenta sería de $5,000. Por lo que el corredor pues obviamente va a temer que exista una disminución de repentina de precios y que esto va a ocasionar que el capital de la cuenta de su cliente sea negativo, lo que implica que él podría obtener el pago de su préstamo. Y para proteger esta posibilidad de que no llegue a tener el pago de su préstamo, las reglas de las bolsas de valores exigen que un individuo haga aportaciones adicionales de efectivo, es decir, que reponga su cuenta de margen cuando éste haya disminuido en lo que es el precio de la acción. Esto es debido a que los procedimientos para la reposición de la cuenta pues han desarrollado durante muchísimos años, y el corredor también pues va a mantener lo que son las acciones como garantía colateral, y entre esto pues existe un riesgo de incumplimiento pequeño para parte del corredor. Mientras que en otro caso, en particular, ¿no? Si las aportaciones al margen no se hacen al tiempo, el corredor puede vender estas acciones para satisfacer lo que es su préstamo y así salir de ello. Por esto, pues los corredores en general cobran bajos intereses y muchas tasas son solamente un poco superiores a lo que es la tasa libre de riesgo. Esto en comparación a lo que suelen solicitar los fondos de préstamo, pero ofrecen estos pues activos líquidos, por ejemplo la planta y el equipo como garantía, por lo que el prestamista en este caso da una negociación inicial y una supervisión continua, así como también el arreglo de la controversia en el caso de los problemas financieros que pueden ser afectados por distintas circunstancias. Por lo tanto, es difícil argumentar que los individuos deban endeudarse a tasas más altas que las corporaciones. El riesgo para los accionistas aumenta con el apalancamiento. Aunque el rendimiento esperado aumenta con el apalancamiento, el riesgo también va a aumentar. Este argumento se puede entender luego de observar estas imágenes que tenemos aquí en pantalla, la tabla 16.2 y 16.3. En esta se puede presentar que existen utilidades antes de intereses que varían entre $400 y $2,000. Las utilidades por acción en este caso, para los accionistas de la empresa no apalancada, pues van a variar entre $1 y $5. Y de igual manera, las utilidades por acción para los accionistas de la empresa apalancada van a variar entre $0 y $8. Este mayor rango para las utilidades por acción de la empresa apalancada va a implicar también un mayor riesgo para los accionistas. Es decir, los accionistas apalancados tienen mejores rendimientos de los buenos tiempos que los accionistas no apalancados, pero también van a tener peores rendimientos en los tiempos malos. En ambas tablas pues se muestra un rango de variación más grande de lo que es la tasa de los accionistas de la empresa apalancada. En este caso tenemos lo que es la preposición 2, donde el rendimiento requerido de los accionistas puede aumentar con lo que es el apalancamiento. Debido a que el capital apalancado
implica lo que es un riesgo mayor como compensación, pues se debe ofrecer lo que es un rendimiento más alto. Tenemos un ejemplo donde el mercado requiere solamente un rendimiento esperado del 15% para el capital no apalancado, pero sí se requiere un 20% en el caso del capital apalancado. Este tipo de razonamientos permite desarrollar lo que es la preposición 2 de MM. En este caso, se argumenta que el rendimiento esperado del capital está positivamente relacionado con el apalancamiento porque el riesgo de los accionistas aumenta con el apalancamiento. Para tener un poco más clara esta idea, tenemos lo que es el costo promedio ponderado del capital de la empresa, que se puede determinar con la siguiente ecuación que tenemos aquí en pantalla, donde R es el costo de la deuda, RS es el rendimiento esperado de capital o de las acciones, que también se denomina como lo que es el costo de capital o rendimiento requerido de capital. R es el costo promedio ponderado del capital de la empresa. B, como ya lo había comentado en un inicio, es el valor de la deuda o bonos de la compañía. Y F es el valor de capital o de las acciones de la empresa. La ecuación que tenemos en pantalla se puede decir que es demasiado intuitiva. Y esto ya que simplemente afirma lo que es el costo promedio ponderado de lo que es el capital de una empresa en un promedio ponderado respecto a lo que son los costos de deuda y capital. La ponderación que se aplica a lo que es a la deuda es la proporción de deuda en lo que existe en la estructura del capital y la ponderación del capital, que es la proporción de dicho capital en la estructura de este. Ahora tenemos lo que es una MM, una interpretación. Los resultados pues indican que los administradores no pueden cambiar lo que es el valor de una empresa mediante el simple trámite de reempacar lo que son los valores de la compañía. Se argumenta que el costo total del capital de una empresa no puede reducirse a lo que a medida se sustituye respecto a la deuda por capital, aun cuando la deuda parezca ser más económica que este. La razón de ello es que a medida que la compañía añade deuda, el capital restante va a incrementar su nivel de riesgo, mientras que a medida que el riesgo aumenta, el costo del capital también lo va a hacer. Y en este caso el incremento del costo de capital restante va a compensar lo que es la proporción más alta de la empresa financiada con deuda de bajo costo. En realidad, este argumento pues demuestra que los dos efectos se compensan entre sí en forma exacta, de manera que tanto el valor de la empresa como el costo de su capital no va a variar con lo que es el apalancamiento. La teoría implica que las razones de deuda capital podría ser cualquier cosa. Son solo lo que son debido respecto a lo relacionado con las decisiones administrativas aleatorias y caprichosas en relación con cuánto se debe solicitar en préstamo o cuántas acciones se deben emitir. En este caso, se puede afirmar que existen personas que pueden solicitar préstamos solo a tasas superiores a la tasa de préstamo corporativo. Sin embargo, se mira que en distintas ocasiones se buscan supuestos realistas en relación a esto, donde el incremento del costo del capital restante recompensa lo que es la proporción más alta de la empresa financiada con bajo costo. Ok, acabamos de escuchar lo que viene siendo las proposiciones de Modigliani y Miller sin impuestos. Ahora bien, yo hablaré sobre estas proposiciones, pero con los impuestos corporativos. Se va a demostrar en esta sección la presencia de impuestos corporativos significa que el valor de la empresa está positivamente relacionado con su deuda. Les muestro dos modelos de pastel de la estructura de capital en presencia de impuestos corporativos. Del lado izquierdo tenemos una gráfica de pastel donde la empresa es totalmente financiada con el capital y del lado derecho tenemos la empresa apalancada. La empresa apalancada paga menos en impuestos que la empresa totalmente financiada con capital. Por consiguiente, la suma de la deuda más el capital accionario de la empresa apalancada es mayor que el capital accionario de la empresa no apalancada. En del lado izquierdo, tanto los accionistas como el Servicio Interno de Impuestos tienen derecho sobre la compañía. El valor total de la empresa
es financiada con el capital y pues es parte de la propiedad de los accionistas. La proporción que se destina a los impuestos es tan solo un costo, como se puede observar. Ahora bien, el del lado derecho corresponde a la empresa apalancada y muestra los tres derechos, que viene siendo el de los accionistas, el de los tenedores de deuda y el de los impuestos. El valor de la empresa apalancada es la suma del valor de la deuda y el capital. Cuando se tiene que elegir entre las dos estructuras de capital del diagrama, los administradores financieros deben seleccionar la que tenga el valor más alto. El valor se maximiza con la estructura de capital que pague la menor cantidad de impuestos. En otras palabras, lo que quiere decir es que el administrador debe elegir la estructura de capital que guste menos al fisco. Ahora bien, vamos a hablar sobre un ejemplo. Tenemos que Water Products Company tiene una tasa tributaria del 35% y utilidades esperadas antes de intereses e impuestos, o UAI, de $1 millón cada año. La totalidad de sus utilidades después de impuestos se paga como dividendos. Entonces esta empresa debe elegir entre dos estructuras que se dan a conocer bajo el Plan 1 y bajo el Plan 2. Según, de acuerdo con el Plan 1, la empresa no tendría deuda en su estructura de capital, y en el Plan 2, la compañía tendría $4 millones de deuda, en los cuales el costo de la deuda es de 10%, o sea, 400,000. Ahora pues se muestran estos cálculos donde tenemos que la utilidad antes de interés e impuestos en el plan 1 es, bueno, más bien en los dos planes son de $1 millón. Los intereses en el plan 2 es de 400,000. La utilidad antes de impuestos en el plan 1 es de 1 millón y en el plan 2 es de 600,000. Los impuestos, sabiendo que nuestra tasa pues es del 35%, la tasa tributaria corporativa, del plan 1 sería 350,000, mientras que del plan 2 sería 210,000. Por lo que la utilidad después de impuestos corporativos, al hacer las restas de la utilidad antes de impuestos menos los impuestos, viene siendo del plan 1 650,000 y del plan 2 390,000. Por lo que al final el flujo de efectivo total para los accionistas es del plan 1 650,000, como se muestra, y del plan 2 790,000. Entonces, ahora vamos a enfocarnos más bien a las cifras más relevantes, que son las que se presentan en la línea final. Los dividendos en este ejemplo son iguales a las utilidades después de impuestos, las cuales contribuyen el flujo de efectivo para los accionistas, mientras que los intereses son el flujo de efectivo para los tenedores de bonos. Ok, después más adelante se les va a mostrar un ejemplo de cómo pues una deuda se va amortizando y para poder sacar el valor presente del escudo fiscal, que veremos más adelante. Ok, entonces en este caso se puede apreciar que una mayor cantidad de flujo efectivo llega a los propietarios de la empresa, tanto como los accionistas como los tenedores de bonos, bajo el plan 2. La diferencia es de 140,000 es igual a 790,000 menos 650,000. O sea, es la diferencia que existe entre ambos planes. Y entonces el Servicio de Impuestos Internos, o sea, el IRS, recibe menos impuestos bajo el plan 2, o sea, 210,000, porque en el plan 1 son 350,000. En este caso, si hacemos la diferencia de estas dos cifras, 350,000 menos 210,000, nos da un valor de 140,000. Esta diferencia ocurre porque la manera en que el Servicio de Impuestos Internos trata los intereses en distinta modalidad en que considera las utilidades que van hacia los accionistas. Los intereses escapan por completo de los gravámenes corporativos, mientras
que las utilidades después de intereses, pero antes de impuestos corporativos, se graban a una tasa de 35%, como nos indica el ejemplo. Ahora vamos a tocar el tema del valor presente de la protección fiscal. La protección fiscal se define como los métodos legales que emplean las personas o las empresas para reducir sus ingresos imponibles y, en consecuencia, la cantidad de impuestos que adeudan. Al hacer un análisis de la ventaja fiscal para la deuda o de manera equivalente una desventaja fiscal para el capital, se tiene la fórmula que el interés es igual a RB, que significa tasa de interés, por B, que es el monto del préstamo o bien la deuda. En este caso, en el ejemplo que estábamos tratando de Water Products Company, se tiene que el 10% de los 4 millones de nuestra deuda son 400,000, es el interés que mencionamos en la parte del plan 2. Ok. Ahora, después de eso, que es básicamente la utilidad gravable, la tasa tributaria corporativa, recordemos que es del 35%. Entonces, la reducción de impuestos corporativos viene siendo el 35% de 400,000, que es 140,000. Esta cifra es lo mismo a lo que se calculó con anterioridad en el ejemplo, como lo tienen, 140,000. Entonces, se tiene que la reducción de impuestos corporativos en fórmula, o bien también es llamado como escudo o subsidio fiscal proveniente de la deuda, es la tasa tributaria corporativa por RB por B, o sea, el monto de intereses en dólares. En este caso, porque como es un ejemplo estadounidense, está hablando básicamente en dólares. Ahora, siempre y cuando la empresa espere estar en una categoría fiscal positiva, se puede suponer que el flujo de efectivo tiene el mismo riesgo que el interés sobre la deuda. Por lo tanto, su valor se puede determinar haciendo descuentos al costo de la deuda, RB, suponiendo entonces que los flujos de efectivo son perpetuos. El valor presente del escudo fiscal quedaría en la siguiente fórmula: la tasa tributaria corporativa por el monto de interés en dólares dividido entre la tasa de interés. Y esto nos daría lo que viene siendo el escudo fiscal, TCB. Ahora vamos a hablar sobre el valor de una empresa apalancada. Pero antes de ello, empezamos a tocar la empresa no apalancada, que viene siendo su simbología con BU. El flujo de efectivo anual después de impuestos de una empresa no apalancada es utilidad antes de impuestos e intereses por 1 menos TC por la tasa tributaria dividido entre el costo de la deuda. Esto quiere decir básicamente que utilidad antes de intereses e impuestos por 1 menos la tasa tributaria corporativa viene siendo los flujos de efectivo de la empresa después de los impuestos. R0 es el costo de capital para una empresa totalmente financiada con capital. BU, como les decía, es el valor presente de una empresa no apalancada. Y estas serían las fórmulas para utilizar el valor presente de una empresa que viene siendo no apalancada. Es importante destacar que en el flujo de efectivo total para accionistas como para tenedores de bonos no se incluyen ajustes por depreciación, ni gasto de capital y ni capital de trabajo que se ha hablado. Esto se debe a que suponemos implícitamente que la depreciación es igual al gasto del capital. También se supone que no hay ningún cambio en el capital de trabajo neto, pero esto básicamente solo
viene siendo hablando del ejemplo del Water Products Company que he estado mencionando. Ahora bien, como ya se demostró, el apalancamiento aumenta el valor de la empresa en una cantidad proporcional a la protección fiscal, que es de TCB en el caso de la deuda perpetua. Por lo tanto, solo nos resta añadir este escudo fiscal al valor de la empresa no apalancada para obtener el valor de la empresa apalancada, lo cual, por lo tanto, nuestra fórmula de una empresa apalancada en base a la proposición 1 de Modigliani y Miller de los impuestos corporativos viene siendo la siguiente. Aquí la tenemos. Entonces, el primer término es el valor de los flujos de efectivo de la empresa sin escudo fiscal proveniente de la deuda. Este término es igual a BU, el valor de la empresa total financiada con capital. El valor de la empresa apalancada es el valor de una empresa totalmente financiada con capital más TCB y la tasa tributaria multiplicada por el valor de la deuda. En el caso de los flujos de efectivos perpetuos, TCB, es el valor presente del escudo fiscal, y debido a que el escudo fiscal aumenta con el monto de la deuda, la empresa puede aumentar tanto su flujo de efectivo total como su valor sustituyendo la deuda por capital. En este ejemplo se calcula el valor presente si suponemos que la deuda es finita, o sea, es decir, que se va a 2 años. Suponiendo que una empresa X tiene $1.000.000 de deuda con una tasa de cupón del 8%, si se sabe que la deuda vence dentro de 2 años y el costo del capital financiado con la deuda, o sea, RB, es del 10%, ¿cuál es el valor presente de los escudos fiscales si se tiene que una tasa tributaria corporativa es del 35%? Aquí se muestra en la tabla cómo viene siendo la amortización en bonos iguales al cabo de 2 años. Y en la parte del escudo fiscal para saber los intereses es básicamente el 35% de 80,000 y el 35% de 40,000. Ahora, después de hacer estos cálculos, el valor presente del ahorro de impuestos quedaría en la fórmula como está en la parte de abajo, 0.35, que es nuestra tasa tributaria corporativa, por 80,000 dividido entre 1.10, porque el interés de costo del capital financiado con la deuda es del 10%, más 0.35 por 40,000 entre 1.10 elevado al cuadrado. Entonces quedaría que el valor de esta empresa es de $37,024.79, más alto que una empresa comparable sin apalancamiento. Ahora vamos a hablar sobre otro ejemplo de una empresa de aerolíneas con impuestos corporativos, obviamente, siguiendo tocando el tema. Primero vamos a suponer que esta empresa es una empresa no apalancada. Por lo tanto, la compañía espera generar $153.85 en utilidades antes de intereses e impuestos a perpetuidad. La tasa tributaria corporativa también la vamos a manejar como el 35%, lo que implica utilidades después de impuestos de $100. Todas las utilidades después de impuestos se pagan como dividendos y, por lo tanto, la empresa considera una reestructuración de capital que le permitirá renegociar $200 de la deuda con un costo de capital de deuda del 10%. Las empresas no apalancadas dentro de esta industria tienen un costo de capital del 20%. Entonces, suponiendo todo esto, ¿cuál va a ser el nuevo valor de esta aerolínea? Se muestra una gráfica de cómo es el efecto del apalancamiento financiero sobre el valor de la empresa.
de la aerolínea de que estamos dando el ejemplo. Entonces, se tiene que la deuda reduce la carga fiscal de esta aerolínea y como resultado, el valor de la empresa se relaciona positivamente con la deuda. Tenemos que el valor de la empresa apalancada es igual a la suma de la empresa no apalancada del valor más su perpetuidad, por lo que nos quedaría 500 más 0.35 por 200, que sería igual a 570. O bien como se tiene del otro lado, que es exactamente lo mismo, que llegamos al resultado de 570, que es el valor de la aerolínea sería igual al valor de la empresa apalancada, que es igual a el flujo de acciones, el flujo de efectivo de los impuestos de esta empresa, más su perpetuidad. Entonces quedaría 100 entre 0.20 más la multiplicación de la tasa tributaria por los 200. Es decir, 500 más 70 es igual a 570. Por lo que se tiene que pues el valor de la empresa apalancada es de $570, el cual indica que es mayor que el de la empresa no apalancada, que asciende a $500. En vista de que la empresa apalancada es igual a la deuda más el valor del capital, es igual a 570 menos 200, igual a $370. Y se llegaría como se muestra la gráfica del lado izquierdo. Ahora el rendimiento esperado y apalancamiento bajo impuestos corporativos, siguiendo la proposición 2 de Modigliani y Miller. Ok, se tiene que la proposición 2 de Modigliani y Miller, en ausencia de impuestos, plantea una relación positiva entre el rendimiento esperado y el apalancamiento. Este resultado ocurre porque el riesgo del capital aumenta con el apalancamiento, y la misma intuición es válida en un supuesto de impuestos corporativos. Por lo tanto, la fórmula quedaría como la siguiente: RS, que RS es el costo de capital o el rendimiento requerido del capital, más que es igual al costo de la deuda, más la división de la deuda entre el valor de capital multiplicado por la resta de 1 menos la tasa tributaria, y lo que da es multiplicado por la resta del costo de la deuda menos pues la tasa de interés. Y aplicando pues los datos que ya se mencionaron, se tiene lo siguiente: que el costo de capital o bien el rendimiento requerido del capital es igual a 0.2351, que es igual o resulta de 0.20 más 200 entre 370 multiplicado por 1 menos 35 y multiplicado por la resta de 0.20 menos 0.10, que al final nos viene dando 0.2351. Se tiene una regla que siempre que el costo de la deuda sea mayor tanto al costo del capital o el rendimiento requerido del capital en este caso, y de la tasa de interés, siempre que esto sea mayor, se aumenta con el apalancamiento, un resultado que también se presenta en el caso de ausencia de impuestos, como pues ya había explicado mi compañera. Entonces, el costo de la deuda siempre debe ser mayor a la tasa de interés. Es decir, ya que el capital es riesgoso, aun aunque el capital pues no esté apalancado, se debe tener un rendimiento esperado mayor que el de la deuda, que es menos riesgosa.
Y para poder comprobar esto, existe otra fórmula algebraica del valor de capital apalancado, que es igual al capital, es igual a la división de utilidad antes de impuestos e intereses menos la tasa de interés multiplicada por la deuda, y lo que da multiplicado por 1 menos la tasa tributaria corporativa, y todo esto dividido entre el rendimiento requerido del capital. En este caso, para que podamos comprobar que efectivamente nuestro cálculo está bien hecho, sabiendo que nuestro valor es de 370, hacemos la multiplicación de 153.85, que es lo que menciona el ejemplo al inicio, que es lo que espera la empresa, menos la multiplicación de 0.10 por 200, y lo que da multiplicado por la resta de 1 menos 0.35 dividido entre 0.2351, que fue el costo, pues el rendimiento requerido del capital que calculamos al inicio, como se muestra en la primerita imagen que está en esta diapositiva. Ahora bien, vamos a hablar sobre el costo promedio ponderado del capital y los impuestos corporativos. Tenemos que la fórmula del costo promedio ponderado del capital es igual a la división del valor del capital entre el valor de la empresa apalancada multiplicado por el rendimiento requerido del capital, o bien el costo del capital, más la división de la deuda entre el valor de la empresa apalancada multiplicado por la tasa de interés, y esto multiplicado por la resta de 1 menos la tasa tributaria corporativa. Y pues, ¿por qué la tasa de interés se multiplica por 1 menos la tasa tributaria? Es porque los intereses son deducibles de impuestos a nivel corporativo. Sin embargo, el costo del capital, RS, no se multiplica por este factor porque los dividendos no son deducibles. Es por eso que existe esta separación. En el caso de la ausencia de impuestos, el costo promedio ponderado del capital no se ve afectado por el apalancamiento. Sin embargo, dado que la deuda tiene ventajas fiscales con respecto al capital, se puede demostrar que el costo promedio ponderado del capital disminuye con el apalancamiento en un mundo con impuestos corporativos. En el caso, pues regresando a lo que viene siendo la aerolínea, tenemos que quedaría la fórmula sustituyendo valores como 370 entre 570 por 0.2351, y lo que da se suma por 200 entre 570 por 0.10 por 0.65, y se tiene un costo promedio ponderado del capital de 17.54. Entonces observamos que básicamente esta aerolínea ha reducido su costo de promedio ponderado del capital desde 0.20, que en ese momento no existían deudas, hasta 0.1754 en presencia de una deuda. Este resultado pues indica que cuando una empresa disminuye su costo promedio ponderado del capital, significa que el valor de la empresa aumentará. Por lo tanto, al aplicar el método de este costo promedio ponderado, se puede confirmar que el valor de la aerolínea es de 570, y quedaría los flujos de la empresa, los flujos de efectivos antes de impuestos, dividido entre el costo promedio ponderado del capital, quedaría 100 entre 0.1754 es igual a 570, y es por eso como se puede confirmar que efectivamente el valor de la empresa de esta aerolínea es de 570 como se había calculado
eh, al inicio. Ok. Ahora vamos a hablar del precio de las acciones y el apalancamiento bajo impuestos corporativos. Aquí en esta diapositiva muestro 3 tablitas que voy a ir explicando. Siempre nos hacemos la pregunta, o básicamente el objetivo que se tiene, de por qué decidimos nosotros como administradores financieros maximizar el valor de una empresa. Pues se tienen dos aspectos. Primero es que la estructura de capital maximiza el valor de la empresa y también pues básicamente viene beneficiando a los intereses de los accionistas. Pero por otro lado, vamos a hacer pues los cálculos del precio de las acciones, regresando al ejemplo de la aerolínea, tanto antes como después del intercambio de las deudas por acciones. Hacemos pues estos cálculos con base en un conjunto de balances generados a valores de mercado. Y el balance general a valor de mercado de la compañía en su forma de financiamiento total con capital se puede representar como la primera imagen del lado izquierdo, donde tenemos activos físicos de 153.85 dividido entre 0.20 por 1 menos 0.35, que es igual a 500. Supongamos que existen 100 acciones en circulación y cada una tiene un valor de 5, entonces pues 500 entre 100 nos viene dando el valor de 5 por cada acción. Ahora hay que imaginar que esta compañía pues anuncia que va a emitir $200 de deuda para recomprar $200 de acciones. Por lo que a partir de este análisis precedente, sabemos que básicamente el valor de la empresa aumentará para reflejar lo que viene siendo el escudo fiscal de la deuda. Si suponemos que los mercados de capitales valúan eficientemente los precios de los títulos, el incremento ocurre de inmediato, es decir, que el incremento ocurre el día del anuncio y no en la fecha de intercambio de deuda por acciones como se tiene prevista. Entonces ahora, el balance general es expresado a valores de mercados que se convierte como se muestra en la tabla del lado derecho de la parte de arriba, donde los activos físicos es igual a 500 y el valor presente del escudo fiscal es igual a 35% por 200, que es igual a 70, y en el total de activos tendríamos 570. Y lo mismo, el capital se queda con las 100 acciones que valen 5. Por lo tanto, la deuda aún no se ha emitido y solo aparece el capital en el lado derecho del balance general. Cada acción tiene ahora un valor de 570 entre 100, que es igual a 5.70, lo cual implica que los accionistas se han beneficiado en $70 en este caso. Los accionistas ganan porque son los propietarios de una empresa que ha mejorado su política financiera, por lo que la introducción del escudo fiscal al balance general deja pues algunas formas sorpresivas al momento de estudiarla. Aunque los activos físicos son tangibles, la naturaleza del escudo fiscal los cambia. Sin embargo, recuerde que un activo es cualquier rubro con valor. El escudo fiscal tiene un valor porque reduce el flujo de impuestos futuros. Y en algún punto ocurre el intercambio de la deuda. Se emite una deuda por $200 y los fondos se usan para recomprar acciones. En vista de que las acciones ahora valen $5.70 cada una, el número de acciones que la empresa adquiere es de 200 entre 5.70 igual a 35.09. Esto deja que 64.91 de acciones hay de capital en circulación. Ahora el balance
expresado a valores de mercado es como se muestra en la tabla de abajo. Cada acción tiene un valor de 5.70, que viene siendo la división de 370 entre 64.91 después del intercambio, y el precio de la acción no se modifica el día del intercambio. Como se mencionó, el precio de la acción únicamente se mueve en la fecha del anuncio, debido a que los accionistas que participan en el intercambio reciben un precio igual al precio de mercado por acción después del intercambio, después de que ocurra este intercambio. Y no les interesa si las acciones se están intercambiando o no se están intercambiando. Este ejemplo proporciona dos razones. Primero, muestra un incremento del valor de la empresa proveniente de un financiamiento con deuda que conduce a un incremento del precio de las acciones, en el que en realidad los accionistas captan la totalidad del escudo fiscal de $70. Y por segundo, se proporciona más trabajo con balances generales expresados a valores de mercado. Entonces, un resumen que se tiene de las proposiciones de Modigliani y Miller con impuestos corporativos es que existen tres supuestos. Las corporaciones pagan impuestos a la tasa tributaria corporativa sobre las utilidades después de intereses, no existen costos en transacción, y los individuos y las corporaciones obtienen fondos en préstamo a la misma tasa. Los resultados es que la proposición 1 es igual al valor de la empresa apalancada, que es igual al valor de la empresa no apalancada más la perpetuidad. Y la proposición 2 es el rendimiento requerido del capital es igual al costo de la deuda más la división de la deuda entre el valor de capital multiplicado por 1 menos la tasa tributaria corporativa, y lo que da multiplicado por la resta del costo de la deuda menos la tasa de interés. Por la que intuición de la proposición 1 es que debido a que las corporaciones pueden reducir los pagos de intereses, pero no los pagos de dividendos, el apalancamiento corporativo disminuye los pagos de impuestos. Y la proposición 2 es que el costo del capital se incrementa con el apalancamiento porque el riesgo del capital aumenta con el apalancamiento. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.